de Derechos Humanos y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Jesús, bienvenido a Globovisión, ¿cómo amanece? ¿Qué tal, Seir? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, buenos días para usted. Hablar de derechos humanos en Venezuela sigue siendo un tema complejo porque hay dos posturas bien marcadas. Un sector que dice que son vulnerados de manera constante por el sistema que gobierna el país y por otro lado también ellos se defienden, dicen que han hecho todo lo posible por garantizarlos y considerando que tenemos una constitución amplia en garantías para la ciudadanía, ¿qué se puede decir de este informe? Mira, en primer lugar lo que hay que tener claro es la competencia y facultad que tiene el alto comisionado para ello, ¿no? Muchas veces se quiere cuestionar esas facultades haciendo valer una especie de defensa muy superflua sobre lo que es la soberanía, por ejemplo, o sobre lo que es una especie de realidad fáctica de determinadas circunstancias. Por ejemplo, en el caso del gobierno venezolano, hace valer de manera contundente como causal de una violación de derechos humanos, por ejemplo, el tópico de las sanciones, que por cierto fue abordado por una relatora especial, que tuvo unas conclusiones y de hecho llama mucho la atención que el alto comisionado en su informe hace también mención a ese informe de la relatora especial que estuvo hace un año aquí aproximadamente. Claro, pero el gobierno dice en este momento que no fue considerado y que de alguna manera el informe pretende confundir. Como decías, en este sentido, ¿cuál es lo vinculante que puede tener este informe para Venezuela? ¿Hasta qué punto el alto comisionado puede interferir en este tipo de asuntos cuando se trata de derechos humanos en un país soberano, por supuesto, como Venezuela? Claro. Bueno, en primer lugar hay que decir que el Estado venezolano le dio entrada al alto comisionado para que elaborara ese informe. De hecho, se hicieron comisiones conjuntas para llevar a cabo distintos procesos de intercambio de información. De hecho, el Ministerio Público trabajó de la mano con el alto comisionado y de hecho, de las instituciones que se hace mención en el informe, de los que salen mejor parados, por así decirlo, es el Ministerio Público, donde hasta se hace mención de un grupo de fiscales que fueron investigados por temas de corrupción, 27 de ellos que fueron condenados en solo un lapso de un año. Lo que es muy importante, sobre todo para tocar el tema de corrupción, que no se vincula mucho como causal de violación de derechos humanos, pero sí es, digamos, una causal determinante, ¿no? Por otro lado, elementos importantísimos del informe es la reforma policial, que fue hecha en una comisión conjunta. Es decir, el proceso de disolución del FAES está mencionado y de alguna manera es un logro que el alto comisionado le adjudica al gobierno venezolano en los esfuerzos para constituir un Estado de Derecho. Y digamos por la presión tanto interna como externa sobre el tema de la represión policial en Venezuela, ¿no? Claro, bueno, en el caso del FAES tiene un componente distinto que es digamos, todas las denuncias que se hicieron por ejecuciones extrajudiciales desde el año 2016 hasta aproximadamente el año 2020. Sin embargo, bueno, hay que hacer una mención especial, que si bien fue disuelto el FAES, hay un grupo nuevo que es el GOES, el Grupo de Operaciones Especiales. Bueno, pero sin embargo, es importante resaltar. Son algunos pasos también. Son algunos pasos que se hicieron, digamos, se disolvió este cuerpo que estaba profundamente denunciado, incluso hasta por el propio Ministerio Público. ¿Y hasta qué punto ha tenido acceso, desde su conocimiento, la delegación en Venezuela de Derechos Humanos a los recintos policiales, sobre todo los que son principalmente señalados por violación de derechos humanos y torturas, como el SEBIN, el tema de la Dirección de Contrainteligencia Militar, entre otros? Sí, el informe hace mención a dos en particular y resalta que son, de alguna manera, centros que no están capacitados para ese nivel de recepción de detenidos. E incluso hace una mención directa a que son centros donde en su mayoría hay personas que están arbitrariamente detenidas. Es decir, por lo que dice el informe, pareciera que tuvieron acceso a estos centros de reclusión hasta determinada fecha. Aparentemente después de una determinada fecha no les dejaron ingresar, pero sí tuvieron acceso, los pudieron ver. Eso también es un logro porque quiere decir que hay una observación internacional que está recogiendo información sobre estos centros donde se sabe que efectivamente hubo violaciones y hay violaciones de derechos humanos de manera sistemática. Retomando mi pregunta, ¿podría ser vinculante este informe o sencillamente es un llamado de atención, en alerta, como una forma de, bueno, digamos, presionar al gobierno venezolano para que procure el respeto a los derechos humanos? No, siempre el informe del alto comisionado es vinculante, siempre. Es decir, como facultad fundamental, el alto comisionado de derechos humanos tiene la posibilidad
en estos informes no solo hacer llamados, sino hacerlos valer en otras instancias. O sea, estamos hablando que es de manera directa, es el ente más importante de resguardo de derechos humanos de Naciones Unidas. De modo que eso lo hace directamente vinculante para cualquier Estado. Vamos a hacer una pausa, abogado, pero quisiera preguntarle, cuando regresemos, ¿qué quedó por fuera del informe, de acuerdo con su criterio? Hemos visto varias opiniones, 13 claves que quedaron por fuera, aspectos que no fueron considerados por el Alto Comisionado de Derechos Humanos en Venezuela. Quizá reflexionar un poco sobre eso al regreso de la pausa, temas como la libertad de expresión, por ejemplo, que fue considerado también por el informe, y tomando en cuenta que recientemente celebrábamos, si es la palabra, no sé si hay que celebrar o no, pero por lo menos conmemoramos el Día del Periodista en Venezuela y las dificultades que atraviesan los derechos fundamentales de la población, sobre el principio de progresividad que se establece además en nuestra Constitución y en los derechos humanos de todo el mundo. 6:59, la pausa. Conversamos con el abogado Jesús Emiro González y regresamos en solo minutos por Globovisión. Ya venimos. Que tienen estas minorías en el país, que sí las hay. Claro. Y es parte de una realidad mundial. Además. Y es parte de una realidad mundial. Y el asunto que mencionas al principio con respecto al pronunciamiento del funcionario venezolano, lo que pasa es que hace falta entender un poco la función del Estado. El Estado tiene una función, digamos, o sea, el Estado es verdaderamente un monstruo de 1000 cabezas, el cual es muy difícil que no cometa una violación de derechos humanos. Claro. Sin embargo, la diferencia entre un Estado y otro es cómo repara el daño, claro, cómo lo reconoce y cómo lo repara. Lo que tiene que hacer el funcionario venezolano, a mi perspectiva, yo no soy diplomático ni mucho menos, ni represento al Estado venezolano, es reconocer los casos donde haya esta violación que ya haya sido cometida por una institución o por un funcionario en específico, reconocerla y repararla. No hay considerar las recomendaciones también, ¿no? Por supuesto. Pero parece que no les gusta que les digan ese tipo de cosas y sencillamente dicen, bueno, están buscando confundir, según decía el funcionario. Ahora, otro tema interesante, la libertad de expresión. Voy a citar el artículo 57 de la Constitución, que debe tener usted en su casa. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito, mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación o difusión, sin que pueda establecerse censura. Lo dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El informe hace un señalamiento acerca de este tema también de la libertad o el ejercicio de la prensa en Venezuela. Voy a colocar un ejemplo. Estaba buscando información, como hacemos siempre, para investigar los temas que abordamos, y me encontré, por ejemplo, un link de una página web venezolana y la publicación aparece expresada de esta manera. No sé si la cámara lo puede ver, pero voy a leer. Dice, no se puede acceder a este sitio. Intenta comprobar la conexión, dice si allí lo vamos a ver. Esto aparece en varios portales digitales. En este caso voy a colocar el ejemplo. Esto es Efecto Cocuyo, como ejemplo. Pero esto pasa de manera recurrente con otras páginas web en Venezuela, sobre todo imágenes páginas web que están relacionadas con contenidos informativos que, digamos, de alguna manera contradicen la línea editorial que le gusta al gobierno. Esto ocurre siempre. Claro. La Constitución, lo acabamos de leer textualmente para el país, dice que no se puede establecer censura. ¿Esto es censura, abogado? Sí, claro, por supuesto. No solo es censura, sino que además coarta a la población de tener acceso a la información. Porque si bien sabemos que el Estado provee una gama gigantesca de medios de comunicación, muchas veces sabemos que la información que se da en estos medios de comunicación no se transmite de una manera asertiva, tiene un sesgo político partidista, eso no es secreto para nadie. Sin embargo, bueno, vemos estas prácticas, de hecho eso está mencionado en el informe, sí. Lo que me parece muy interesante con respecto a la libertad de expresión también está mencionado, por ejemplo, el caso de lo que fue el Nacional, que fue sometido al litigio por parte de un funcionario venezolano por un tema de difamación. Correcto. Y del mismo modo la retención de equipos de medios de comunicación, el cierre de radioestaciones, el cierre de medios de comunicación, que bueno, que forma parte, digamos, del día a día de Venezuela. Digamos, ¿verdad? La presión también que hay sobre los periodistas o los medios de comunicación para evitar temas que son sensibles, ¿no? Claro, sobre la labor de periodistas que además se pueden poner en el mismo escalafón del caso que padecen ahorita los defensores de derechos humanos, que también son perseguidos e incluso son imputados en casos de legislación antiterrorista, legislación de asociación para delinquir. Y esta misma persecución la padecen directamente los periodistas.
Ahora, el tema del retardo procesal, que es muy cuestionado también. Hubo una reforma judicial, bueno, se está trabajando todavía en eso, para acelerar y revisar los casos, por ejemplo, de las personas que están privadas de libertad, muchas personas que permanecen en condiciones que no están determinadas en la ley, aparecen en un calabozo temporal y pasan 5 años en ese calabozo temporal, en un recinto policial, no sé, en Guasipati, por decir algo, y no son procesados. ¿Eso también es mencionado de alguna manera en el informe? Sí, de hecho hay una mención muy específica al caso de las boletas de excarcelación, gente que tiene 2, 3 años con boletas de excarcelación y están detenidos en cuerpos de policías políticas, por así decirlo, y bueno, no han sido liberados, claro. No han sido liberados. En el caso del retardo procesal, bueno, ya por lo menos en el sistema penal se tomaron unas medidas porque hay que recordar algo. En el caso de los privados de libertad, ya sea por una condena firme, cuando hablamos de privación de libertad hablamos de una excepción. Lo que es la generalidad es que la persona esté en libertad. Sin embargo, se reconoce la privación de libertad como una excepción. Y en este caso se agilizaron algunos procesos en materia del procedimiento penal para que estas personas pudiesen agilizar su juicio. Abogado, tenemos que hacer una pausa en la conversación, pero vamos a regresar en minutos también con la participación suya, nuestra audiencia. Si usted quiere escribir una pregunta o hacer un comentario acerca de esta entrevista o acerca del informe de derechos humanos que ha presentado. Derecho a la comunidad LGTBIQ+, así implementado en sus siglas en general. En Venezuela se había hablado incluso en campaña política sobre el matrimonio igualitario, además de otros tipos de leyes en discusión dentro del Parlamento Nacional. ¿En qué estatus se encuentra esto y además si dentro de este informe se ha hablado el derecho de estas comunidades? Sí, entiendo que a los efectos del matrimonio igualitario es una demanda directa de estos grupos. Hay discusiones en la Asamblea Nacional, sin embargo, verdaderamente está muy crudo, verdaderamente no se le ha dado la atención necesaria que amerita. Sin embargo, bueno, se están haciendo esfuerzos desde ciertos sectores del Estado para poder llevarlo a cabo porque, bueno, es una demanda real, además que, bueno, está muy vinculado con la realidad del mundo, ¿no? Se lo consultaba además porque, como lo decíamos, incluso el presidente de la República, Nicolás Maduro, se refirió a la posibilidad de un matrimonio igualitario de este derecho durante la campaña para los diputados de la Asamblea Nacional. Han venido diferentes representantes a primera página, han solicitado que se aplique lo prometido. Sin embargo, en nuestro país aún no hemos avanzado en este tema. Diferentes gremios de representantes se han pronunciado, unos a favor, otros en contra. En Venezuela, ¿nuestra legislatura daría para aprobar un matrimonio igualitario? Mira, bueno, primero habría que hacer un cambio considerable en la normativa, en nuestro cuerpo, digamos, sustantivo y adjetivo, ¿no? Es decir, nuestros distintos códigos, nuestra Constitución, habría que hacer valer, digamos, estos puntos desde una perspectiva constitucional para concederle de alguna manera estos derechos a los miembros de estas comunidades, ¿no? Yo creo que evidentemente Venezuela está pasando ahorita por una etapa en la cual nos estamos debatiendo otros conceptos, pero no se puede dejar a un lado la importancia y relevancia de estas realidades que permean directamente en la vida de las personas. ¿Se debería entonces hacer una reforma de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para poder entonces aprobar este matrimonio igualitario en Venezuela? Efectivamente, tanto de la Constitución como de nuestro Código Civil, ¿no? Como bien sabemos... Una reforma profunda, ¿no? Claro, el matrimonio está directamente, digamos, reconocido como el matrimonio entre un hombre y una mujer en nuestra legislación. Y esto habría que cambiarlo, ¿no? Vamos a irnos también a la participación de la audiencia. Vamos a ver qué nos están diciendo los usuarios a través de las redes sociales. Seguir, tenemos varias preguntas, tanto en Twitter como también a través de YouTube por nuestro chat en vivo. Hay diferentes temas que tocar. Josmar nos escribe y nos dice lo siguiente: al señor abogado, los derechos humanos de los venezolanos que están fuera del país, ¿quién los garantiza? Como por ejemplo el niño que fue golpeado salvajemente en la escuela del Perú. Claro. Bueno, ahí tenemos una realidad importante que yo considero que es de una relevancia, digamos, fundamental para el Estado venezolano, y es que efectivamente nuestros nacionales que están en otros países están padeciendo una situación de desamparo absoluto. En este sentido, bueno,
el llamado es al Estado a abocarse a este tipo de situaciones, ¿no? Porque la verdad, no solo por este hecho muy específico, muy particular, sino, por ejemplo, lo que pasó en Chile hace unos meses, nuestras comunidades de venezolanos que son, digamos, desplazados producto de la realidad económica, han sido maltratados, han sido vejados por una condición de venezolanos, hay que decirlo, ¿no? De modo que ese desamparo hay que tratarlo y es responsabilidad directa del Estado. Es decir, es más responsabilidad del Estado nuestro tratar a sus nacionales de el Estado que los está verdaderamente recibiendo y acogiendo, ¿no? Así es. Tenemos también otra pregunta o otro comentario, lo hace el guariqueño, dice guariqueño, @Javier M7. Los derechos humanos solo se aplican en países donde hay petróleo y recursos minerales. ¿Por qué será? Hace esta inquietud. ¿Realmente esto aplica así o es una observación sin fundamentos? Sí, bueno, mucha gente que dice, por ejemplo, abogado, algo así como que, bueno, pero ¿por qué no revisan los derechos humanos, no sé, en Haití? Claro. Sí, bueno, eso está muy vinculado con la gran, digamos, desigualdad que hay en el mundo. Es decir, pareciera que los derechos humanos solo aplican de una manera a las personas que tienen acceso a servicios públicos, que tienen acceso, digamos, a la educación, etcétera, ¿no? Claro, la apreciación del usuario, si se quiere, es una apreciación profundamente subjetiva, porque incluso yo le pudiese decir que en países donde hay mucho petróleo y dinero no hay derechos humanos. Hay comentarios de la audiencia. Ramón Ramos le pregunta, ¿cuáles creen que deben ser los mayores retos y obstáculos que tiene que enfrentar una persona, abogado o activista que se dedica a investigar los casos de derechos humanos, como el suyo? Y además dice, Javier Tarazona, como ejemplo, se encuentra detenido. Sí. Bueno, mira, complicado, ¿no? Es complicado porque estamos en un Estado cuya visión del mismo, es decir, es un poder hegemónico, ¿no? Y pareciera que cualquier voz disidente es perseguida, es vejada, es maltratada y sometida incluso a torturas. En este aspecto, bueno, yo creo que el reto es de la ciudadanía por dos lados. La ciudadanía que tiene que entender su rol relevante en la toma de decisiones para un cambio social y cómo hacerlo. Y por otro lado, digamos, la élite política, si se quiere, junto a los grupos de interés, reconocer que hay una realidad fuera de lo que ellos están viviendo y reconocer que las funciones del Estado son aún mucho más amplias y generales que el sometimiento a la hegemonía política. Y además que el Estado es el garante, ¿no?, de Sí. los derechos humanos. Cuidado, Shura. Bueno, fíjate, hay comentarios que tienen que ver con la separación de poderes, que es bien interesante, que es un tema muy debatido en Venezuela. Dicen que todo está centralizado en el Ejecutivo. Y bueno, un usuario pregunta, el doctor Luis Loyo dice, saludos a su invitado. Él considera que el Tribunal Supremo de Justicia, el fiscal general, el procurador son imparciales en sus funciones, todos son del chavismo, eso lo sabe el país, Claro. no es un secreto que está escondido, todo el mundo sabe que son del chavismo los funcionarios que están en el Poder Judicial. Incluso el nuevo Tribunal Supremo de Justicia, hay un apartado en el informe que habla particularmente de la designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Sí, hay una preocupación directa por parte del alto comisionado sobre la naturaleza de estas personas que fueron digamos, elegidas o seleccionadas para el alto tribunal, para el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué? Porque hay una vinculación directa con el partido político, es decir, con el partido único, con el partido de gobierno. De gobierno, claro. Es decir, muchos de ellos, acuérdense que pasamos de 32 magistrados a 20 magistrados. Se redujo, sin embargo, muchos de los que estaban antes están el día de hoy. O los cambiaron, ahora están en otras Sí, salas. es una rotación y es una práctica habitual del sistema hegemónico, es decir, pareciera que no hay personas nuevas, entonces lo que hacen es reciclar, ¿no? Poner de una persona de un lado a otro. Y es una preocupación del alto comisionado. Sobre la pregunta que hace nuestro, digamos, sí, el usuario, el seguidor. Nuestro usuario, bueno, básicamente básicamente la respuesta sería que no, obviamente es que no puede haber decisiones imparciales porque hay una vinculación directa con el partido único. Es decir, hay una visión de Estado-partido, ¿ok?, en ese aspecto. Y la separación de poderes más allá del partido. La separación de poderes como la conocemos, como la estudiamos, todos los que estudiaron las distintas escuelas de derecho del país, sobre la visión de Montesquieu y todo esto, no es lo que está en el sistema. No es lo que está ocurriendo en Venezuela. No es lo que está ocurriendo en Venezuela y no es lo que está planteado además en el sistema hegemónico el día de hoy. Se nos acabó el tiempo, abogado, pero
¿Está viciado ese informe de derechos humanos? Mira, yo honestamente lo veo profundamente balanceado. Incluso se hacen reconocimientos al Estado venezolano en labores, en distintas labores que ha cometido para solventar situaciones específicas. Creo que hay señalamientos muy importantes sobre la crisis en el sur de Venezuela con el tema de la minería, con las comunidades indígenas, la contaminación de los suelos por el excesivo uso del mercurio y el cianuro. También hay que hacer una mención específica al tema de la reforma judicial, sobre cómo tenemos 400 y tantos jueces provisionales y no titulares, lo que hace muy difícil el uso, digamos, el Estado de Derecho aplicado en nuestros tribunales y claro, el debido puede proceso. ser removidos, ¿no? Porque puede ser removidos, no tienen estabilidad. Y en este sentido, bueno, el alto comisionado hace este llamado a reparar este tipo de situaciones directamente vinculado con el funcionamiento ideal del Estado. Se nos terminó el tiempo. Abogado, gracias por venir a Globovisión. Jesús Emiro González, abogado y profesor universitario en materia de derechos humanos. Como decíamos, el gobierno también ha dicho que el informe está buscando confundir. Habla, por ejemplo, del tema de las sanciones, que no fue considerado. Sin embargo, sabemos que una relatora especial, por petición del gobierno, vino a Venezuela, presentó un informe. Michelle Bachelet, en este informe más reciente, dice que, o hace referencia, mención especial, acerca de una crisis preexistente antes de la sanción, y que eso se atribuye, evidentemente, a las políticas que ejerce el gobierno sobre la población. Es decir, que hay un tema bien interesante en cuanto a derechos humanos que usted